En las elecciones municipales del 12 de abril, los candidatos socialistas y republicanos triunfan en la mayoría de las ciudades. Debido a esto, se produjeron masivas manifestaciones de adhesión a la República. Alfonso XIII se vio obligado a abdicar y a exiliarse. El 14 de abril se proclamó la Segunda República. Después de esto, se constituye un gobierno provisional compuesto por republicanos, socialistas y catalanistas. Nieto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República. Más tarde, las Cortes establecieron la nueva Constitución republicana. Esta Constitución tenía un carácter progresista de izquierdas. El gobierno provisional realizó sus primeros decretos sobre el trabajo en el campo, la educación y el ejército. Bien reformista. Se formó un gobierno presidido por Manuel Azaña y formado por una coalición de republicanos y socialistas. Este nuevo gabinete tuvo como principal objetivo la realización de reformas. La reforma agraria, cuyo objetivo era acabar con la miseria de los campesinos y la escasa productividad. Para ello se decretó la explotación de las tierras de que no se cultivasen y su reparto entre los campesinos. Además, también se declararon reformas territoriales, educativas, religiosas y militares. En 1933 se puso en marcha el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Estas reformas se enfrentaron al gobierno con aquellos sectores sociales que se sintieron perjudicados o defraudados. En 1933 se produjo la revuelta de campesinos anarquistas de Casas Viejas, que fue duramente reprimida por la Guardia Civil. La CNT-5 responsabilizó al gobierno de la represión y generó una grave crisis que obligó a Azaña a dimitir y convocar nuevas elecciones. Mientras todo esto ocurría, la derecha se organizó. Los católicos crearon la Confederación Española de Derechos Autónomos, CEDA, liderada por José Antonio Molina Gil Robles. Los monárquicos fundaron la Renovación Española, liderada por José Calvo Sotelo, y la ultraderecha se agrupó en la Falange Española, grupo de ideología fascista fundado por José Antonio Primo de Rivera. Bienio conservador. La victoria en las elecciones de noviembre de 1933 fue para la derecha, la CEDA y el Partido Radical. Se produjo una división de las izquierdas y una coalición de las derechas. Este nuevo gobierno de derechas llevó a cabo una política contrarreformista. Se paralizó la reforma agraria. La reforma militar quedó detenida. La política religiosa y educativa sufrió un cambio radical y se bloquearon los estatutos de autonomía. Esto produjo la Revolución de Octubre de 1934. El PSOE se radicalizó con propuestas de Largo Carballo para combatir el fascismo y establecer una república federal socialista. El día 4 de octubre, los dirigentes dan la orden de huelga general. Y en junio, la UGT organizó otra huelga general de campesinos, duramente reprimida por el gobierno. La revolución causó más de 2.000 muertos y alrededor de 4.000 heridos. Después de esto, se produjo la crisis del gobierno, debido a un escándalo de sobornos. Gil Robles, del CEDA, pretendió gobernar en solitario, pero Alcalá Zamora disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936. Frente Popular. La izquierda se presentó a las elecciones en una gran coalición de republicanos, socialistas y comunistas en el Frente Popular. La derecha se presentaba muy desunida. La victoria en estas elecciones fue para la izquierda. Esto hizo que una conspiración militar partiera de la extrema derecha y de la UME, Unión Militar Española. El gobierno intentó desarticular la trama trasladando a los sospechosos. Franco fue enviado a Canarias, Godez a Baleares y Mala a Navarra, pero en marzo se reúnen en Madrid generales y acuerdan un alzamiento militar para restablecer el orden. Sanjurjo sería el jefe. El asesinato de Calvo Sotelo aceleró el proceso y sumó a indecisos como Franco. El 17 de julio comenzó la sublevación en el Protectorado de Marruecos y el 10 en la península. El fracaso de la sublevación en la mayoría de las grandes ciudades derivó en la trágica guerra civil.
El 18 de julio de 1936 comienza la Guerra Civil Española. El conflicto termina 3 años después, el 1 de abril de 1939, con la victoria del bando nacional. Pero para llegar a tal enfrentamiento se producen unas causas. Tenemos dos tipos de causas. Causas lejanas producidas antes de la República, las que podemos destacar 4. Oposición radical, ejército, escasa modernización social e ideologías europeas. En la oposición radical se producen las 3 guerras carlistas, deficiencias políticas de la Restauración y el gran peso de la Iglesia y el ejército. El ejército fue el protagonista de los continuos golpes de Estado. La escasa modernización social produjo una economía agraria, alto nivel de analfabetismo, la gran influencia eclesiástica en la educación y la debilidad del Estado en las ideologías europeas. Destacan las de izquierda y las de derecha. Por otro lado, tenemos las causas próximas, con 3 puntos destacables: la crisis, el reformismo democrático y la ideología. Se produjeron 3 tipos de crisis: económicas, políticas y sociales. En el reformismo democrático aparecen el Estado-Iglesia, la reforma agraria, la educación laica, la educación universal, el sufragio universal y las mejoras sociales. Medidas que no funcionaron en la sociedad y produjeron una enfrentación entre ideologías, lo que produjo la guerra civil.